Bienvenidos al canal de Editorial Letra Minúscula. Mi nombre es Roberto Augusto. Estamos hoy aquí en una entrevista con Arturo Gómez desde Vigo y estamos muy contentos de poder contar con su presencia en este canal. Bienvenido, Arturo. Gracias. Arturo tiene un proyecto muy interesante que va a explicar a continuación, que es un proyecto de literatura infantil y juvenil y también otro tipo de obras. Y antes de empezar la entrevista, me gustaría leer un poco una biografía del autor para que lo conociéramos mejor, para que toda la audiencia de Editorial Letra Minúscula lo pueda conocer un poco mejor y luego ya entraríamos a conocer más en profundidad su proyecto. Arturo Gómez nació en 1975 en Vigo, España. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y diplomado en Magisterio. Ha sido bestseller en Amazon en diferentes categorías con sus libros de tapa blanda y ebook Kindle. Es autor de la saga juvenil Hermanos Fabre, que es una saga de 6 libros, si no me equivoco, y muy interesante, que nos va a explicar a continuación, donde sus hijos son los protagonistas. Esto es algo para mí muy original. Ahora nos explicarás, Arturo. Sí. Ha escrito novelas para adultos como El Reflejo y de fútbol, porcos, pedras e outros contos en gallego, que esto Gallego. traducido Sí, en es de gallego. fútbol, cerdos, piedras y otros cuentos. Sí, es un título un poco que lo soñé. Realmente sé que suena como muy barroco, pero soñé ese título y me levanté rápidamente. Fui al ordenador de madrugada, escribí el título para no olvidarme al día siguiente y dije yo, este tiene que ser el título. Es muy ambiguo, pero realmente refleja un poco, es un batiburrillo. El libro es un batiburrillo de anécdotas de la infancia de mi padre que siempre me fue relatando y que, bueno, salen cerdos, sale mucho fútbol, bueno, es una mezcla de Una historias. mezcla de historias. Sí, sí, Y también es autor de un thriller psicológico bajo seudónimo. sí, También nos explicará ahora un poco correcto. el porqué de los seudónimos, etcétera. También ha creado colecciones infantiles como Animales Felices, que es una serie de libros infantiles, y Sí, Diario de Fito el Dinosaurio, que es también sí, otra saga correcto. infantil, algunas traducidas al inglés. Sí, Pronto publicará el calendario mágico de Adviento, una fábula infantil ilustrada en 2 volúmenes. Su sí. siguiente obra será una historia de amor épica. Puedes encontrar más sobre él o contactarlo en su sitio web, arturogomez.com. Arturo tiene una página web muy bien hecha, la verdad, con muchísima información que vamos a poner la web en la descripción de este vídeo para que luego todas las personas podáis ir y conocer más en detalle su proyecto. Bueno, Arturo, te has convertido en bestseller en Amazon en varios títulos. ¿Pero qué te llevó a dar este primer paso en el mundo de la escritura? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo te metes en este lío? Vamos. Pues la verdad que, bueno, una cosa es cómo empecé y otra cosa las circunstancias que se tienen que dar para que al final acabes recorriendo todo este camino que tiene un montón de pasos que hay que dar. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros, Editorial Letra Minúscula, porque da igual el esfuerzo y el empeño que hubiera puesto en este proyecto, sin vuestra ayuda habría sido imposible, porque gracias a vuestro contenido, a leerme vuestros vídeos, a empaparme de todas las consejos, instrucciones que dais de cómo tanto técnicamente, cómo escribir mejor, cómo redactar las historias, cómo maquetar los libros, cómo hacer mejor las portadas. Está la parte de cómo posicionarte en Amazon, cómo llenar, bueno, pues llenar las páginas de producto, descripciones. ¡Buah! Esto es un mundo de cosas que gracias a vosotros y a vuestros vídeos, pues ya te digo, da igual el entusiasmo o el talento o todas las demás circunstancias, la motivación que yo pudiera tener sin vosotros habría sido imposible. Luego, todo esto, yendo a la raíz del asunto, empezó porque, bueno, veía que a pesar de que yo siempre he sido bueno, siempre me ha gustado leer, un ávido lector, y veo que ellos no leen. Ellos ahora son mellizos, tienen 18 Ellos, tus años. hijos, quieres Mis decir. hijos, mis hijos, sí, tienen ¿Qué edad 18 tienen, por años, cierto? 18 18. años, sí, son mellizos, y veía que no leían. Y claro, yo preocupado, ¿qué puedo hacer para estimularlos a leer? Siendo como soy pedagogo, que lo último que debo hacer es esforzarlos.
porque entonces van a acabar odiando leer, entonces incentivarlos a leer de alguna manera. Mira, voy a escribir un libro para ellos, que fue el primer libro de la saga Hermanos Fabre, entonces voy a escribir un libro para ellos que bueno, el que sean ellos los protagonistas, que sean unos superhéroes, que ellos se lean a sí mismos teniendo poderes mágicos y bueno, y volando y un montón de historias. Bueno, a ver si así se animan y tal. Y bueno, empezó por ahí la broma. Y escribí el primer libro de los Fabre. Y luego es como si se hubiera despertado algo en mi interior, como una ansia por querer sacar todo lo que tengo aquí y entonces empecé a escribir y luego vino el segundo, luego el tercero, luego el cuarto y a medida que los fui escribiendo también es verdad que se fueron haciendo más complejos los libros. Necesitan más bibliografía, más buscar muchísima información. Incluso para el tercero recuerdo que contacté con el doctor Esparza, Américo Esparza de la UNAM de México, porque lo vi en YouTube en una charla TED y tenía bueno, salía su correo, entonces me escribí con él para consultarle dudas porque en la tercera parte pues habla de las tormentas solares y él es experto en eso. Entonces le pasé algunos datos de lo que yo quería hacer y me dio información y bueno, a mayores de eso, pues toda una serie de documentación Pero para... esto, ¿cuántos años? ¿Cuánto hace que escribiste el primero? Nada, el primero fue en 2019, lo publiqué en las Navidades de 2019. Pero es Y aquí, increíble lo que has escrito en tan poco tiempo. sí, sí, ¿Cuántos sí, libros has sacado? O pues he sacado 30 y algo, casi sea, 40 30 y libros. algo libros desde 2019. Sí, libros incluyendo cuentos, claro. Claro, Un cuento es algo que lo hago súper rápido, porque yo tengo eso es otro de vuestros consejos también, escribe un número de palabras, no páginas, sino palabras al día. cada Y yo día, soy claro. muy disciplinado. Y Entonces, hacer una persona, series también. exacto, exacto, eso es otro consejo que dais, Sí, haz sagas para enganchar y exacto. tal, tal. O sea, ya te digo, en cada cosa que tengo en mi obra podéis ver vuestra impronta y ya te digo, inmensa gratitud por vuestro trabajo porque es de una máxima profesionalidad. Te lo Y agradezco muchísimo, no, de para nada, verdad. de verdad la gratitud es mía Es en que absoluto. yo a veces creo contenido y va ahí como al éter y Que no va, sabes muy bien qué impacto tiene. que va, muchísimo, muchísimo. No sabes con qué ilusión cada nuevo vídeo que subís los devoro y me empapo de cómo puedo mejorar cada día y bueno, hacerlo mejor como escritor y técnicamente como editor también, porque al final autoeditamos. Sí, Entonces empecé en 2019, es verdad, son muchos libros, pero también hay algunos son cuentos para alguien como yo, que es muy disciplinado y escribe 1000 palabras al día. 1000 palabras al día son 365.000 palabras al año, que eso da para muchas novelas, para muchos libros. claro. O sea, entonces, de ahí que yo sea prolífico, ¿no? Simplemente que tengo esa facilidad de Eres escribir. Yo disciplinado, es el poder de la disciplina. disciplina, tal cual. Yo me siento Exacto. delante del ordenador y luego tienes que tener disciplina. No le quiero llamar talento porque eso sería presuntuoso por mi parte, es más bien facilidad. Yo soy capaz de sentarme delante del ordenador y ponerme a escribir y no estoy ya donde estoy. Es como si, como sé mecanografía, estoy en otro mundo. O sea, yo cuando escribo, los personajes los conozco y empiezan a hacer cosas y yo simplemente escribo lo que ellos hacen. Es como No, una forma de meditación, ¿no crees? Yo a veces creo que es sí, algo como quizás sí. casi místico. Bueno, sí, quizás sí, En quizás sí. cierto sentido es como una forma de automeditación. Conectas con tu inconsciente Sí, y es un proceso casi mágico. sí, No sí. sé si lo has vivido esta Le, sensación. me llamaría magia porque realmente estás convirtiendo caracteres en En imágenes que están ideas. en tu cabeza, en ideas, ¿sí? Y los personajes, ya te digo, yo no, yo sí que me hago un guión para los libros. Haces un guión básico cuando empiezas, sabes dónde empiezas, dónde quieres acabar, más o menos por dónde vas a ir tirando, pero luego durante el camino los personajes van haciendo lo que le da la gana Esa es y muy al buena final, idea, sí, hacer un al guión. Yo final no, no es bueno ceñirse al 100% al guión porque luego van apareciendo nuevas ideas que mejoran lo que tenías y siempre tienes que tener flexibilidad en ese sentido. muy bien. Dice, empezaste escribiendo con el objetivo de motivar a tus hijos a leer. ¿Y ellos cómo han reaccionado con esto? O sea, porque vale, ellos no leían, has hecho los libros, Sí, pero ¿eso les ha hecho engancharse a la lectura? sí, no, no tanto como esperaba, pero
sí que es verdad que también es otro proceso que al final yo soy su padre, soy su único padre, ellos son mis únicos hijos y para ellos soy el único padre que existe, no tienen la... Entonces, bueno, que su padre escriba, pues hombre, pues vale, pues escribe, pues mira, qué bien. También mi hijo Alberto dibuja o mi hijo Joel me ayuda con los guiones, me da ideas, a veces le pregunto cuando estoy un poco, ostras, tío, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Porque este personaje, pues mira, ¿por qué no tal? Entonces bueno, ellos también me aportan sus ideas y bueno, así vamos tirando. Pero eso yo encuentro que es súper chulo que tu padre haya hecho unos libros sobre Sí, sí, ti y esto para presumir con tus amigos o con las chicas o con lo que sea es genial. sí, bueno, no sé, A mí me supongo haría como, muchísima ilusión personalmente que mi padre me hubiera ojalá, hecho un claro, pero libro. supongo que también somos de otra generación. Ahora yo no lo sé, no lo Quizás sé, la valoran verdad otras que cosas, no sé. sí, sí, ojalá, si yo fuera un jugador de videojuegos, un crack, ahí sí que presumiría un montón, pero bueno, al final Puede soy ser. un humilde escritor. Háblanos de los cinco. ¿Fueron De una gran los influencia para ti? Sí, sí, la verdad que yo era un niño muy introvertido y para mí la lectura empezó con los cinco, la verdad. Bueno, los cuentos infantiles que te regalaban cuando eras pequeñito y con los que empezabas a leer. Pero bueno, lo primero que empecé a leer en serie fue los libros de los cinco y recuerdo que el primer libro me lo regaló una tía mía que vivía en Venezuela y me lo trajo de regalo. Ella venía de visita en verano y me lo trajo y bueno me puse a leerlo y me enganchó de tal forma que, claro, por aquel entonces no era como ahora, tienes la casa del libro, internet, tenías donde comprar literatura. Por aquel entonces tampoco sabía dónde conseguir. Y de allí, a lo mejor a unos meses, se dio la casualidad que una editorial sacó la colección de los cinco y a partir de ahí, pues nada, empecé a comprar todos y tal, y a partir de ahí, pues ya a leer todo lo que iba cayendo en mi mano y bueno, y así fue como me Muchos convertí en empezamos lector. con esos libros. Yo recuerdo los cinco, recuerdo los tres investigadores de Alfred Hitchcock, algo así. Sí, No sé si te sí, sí. suena, yo empecé con eso. Julio Verne, por Julio ejemplo. Verne, Y Julio Verne, sí, los grandes Jack escritores de London, ficción, Jack London del siglo, del principio del siglo XX, exacto, sí. no sé, Muchos hemos empezado, Tolkien, sí. todo eso, Bueno, muchos hemos eh, empezado por eso. estaba Es pensando ahora verdad, en sí. H.G. Wells, en H. G. Lovecraft, ya Wells, cuando ya más mayor, tal, todo lo que es terror, sí, ciencia ficción, Edgar Rice Burroughs, toda esta generación de grandes escritores de ficción que, bueno, para mí es la mayor influencia al final. sí. Háblanos del reflejo. Pues el Es un reflejo, thriller psicológico. sí, Háblanos de este libro. A ver, es un pues poco distinto a los demás. sí, 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 y de hecho tengo, antes que el reflejo, publiqué otra novela también de ficción, pero lo publiqué bajo seudónimo porque es como que estás escribiendo Los Fabre, El Fito del Dinosaurio, cuentitos infantiles, todo muy infantil y de repente haces una novela muy Stephen King con sangre, con tal y no quería que se me relacionara con esa barbaridad. Claro, Entonces los dije, nada, niños, si esto, alguna como, madre despistada compra el oh, libro ¿qué le y saben dice, a ver, hacer? esto No. no es lo que yo pensaba. Ese va por otro lado con seudónimo y bueno, disfruté escribiéndolo, es una novela bastante oscura y bueno, ahí está. Y luego el reflejo, pues sí que es thriller parapsicológico, porque hay eso, hay thriller, hay ficción, hay fantasía, hay terror, bueno, es un batiburrillo de ideas y bueno, la verdad que disfruté también escribiendo. Está muy bien. O sea, el libro, cuéntanos un poco la trama. ¿Es una persona que se ve a sí misma o Sí, es como, el es una doble, el persona, mito este del doble, ¿no? bueno, es Ah, como un espejo que está embrujado, por llamarlo ah, así, y vale, vale. absorbe una parte de esa persona y dentro de ese espejo había otro ente atrapado que ocupa el cuerpo y esa buena persona queda atrapada dentro del espejo. Entonces ese cuerpo Mm. con otra mente que es maléfica empieza a hacer cosas terribles y bueno, su familia empieza a detectar que algo no está bien y bueno, a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Sigue la trama. Se ve muy interesante, la verdad. Luego, ¿cómo haces para cambiar el tono? Claro. ¿Cómo pasas de escribir de infantil, juvenil?
adulto, o sea, porque son estilos, son temáticas, son maneras de tratar a los personajes completamente diferentes. Eso, Sí, claro, es un reto también para un autor, esos cambios de registro. ¿Cómo lo sí. haces? Pues mira, fácil. Del mismo modo que soy un lector muy ecléctico o que veo muchas películas me gustan películas de dibujos animados, de Pixar o bueno, hay películas que me entusiasman y de hecho en mi página web hay un apartado que se llama Tesoros y son Sí. enlaces a películas o vídeos y ahí se puede ver la gran variedad de cosas que me han influido desde Descubriendo a los Robinson de Disney, que es una película infantil que a mí me ha encantado porque es la historia de un niño inventor y yo de niño quería ser inventor. Recuerdo que tenía una libretita y hacía inventitos, hacía diagramas de inventos. Y bueno, aún a día de hoy me gusta, bueno, discurrir cosas. Por Eres eso me inventor atrevo. en realidad, Bueno, inventor de sí, un poquito de historias, historia, sí, sí. Me inventor de atrevo con historias. todo, vamos, sí, O sea, sí, al final, inventar o escribir es crear. sí, sí, sí. Pues eso, tanto en la lectura como en el cine me gusta, y en la música incluso, me gusta desde una balada hasta una música clásica, hasta una canción de actualidad. O, bueno, no sé, me gusta lo que me gusta, no sé por qué, entonces soy capaz de hacer cosas muy diferentes, simplemente me pongo a ello y sale. Y sale. Háblanos del calendario mágico de Adviento. Pues Fábula ese, ilustrada ambientada en Navidad. correcto, pues ese debería haber aguardado a publicarlo en Navidad, pero acabo de publicarlo. El fin de semana pasado publiqué los dos. Debería haber esperado, pero es como que tengo esa diarrea mental que tengo que sacar todo lo que sale de mi cabeza Yo y creo que lo es publiqué mejor ayer. sacarla ahora. Sí. ¿Sabes por Bueno, no qué? lo sé, no lo sé. Porque, mira, si lo sacas justo en Navidad, primero, hay mucha gente que hará lo mismo y no te da tiempo a acumular comentarios. Ah, sí, En sí, cambio, lo sacas ahora en verano y te dices, sacar un libro de Navidad en agosto. Yo creo que tiene sentido porque tienes unos meses para ir acumulando reseñas. Entonces, sí, tu sí. libro se va posicionando ahora que no hay tanta competencia en libros de Navidad y cuando llegue la Navidad estará bien posicionado. Pues sí, Entonces, como estrategia, yo creo que es buena. tienes razón, sí, sí, sí. Y de aquí a Navidades, pues en las vísperas de las Navidades darle un empujoncito con Exacto, advertising exacto. y Le tirarlo un metes poquito por arriba. anuncios, haces un medio lanzamiento, lo que Sí, sí. puedas. Y Pues ese libro, esos dos libros fueron una idea de mi mujer. Estábamos comiendo un día y ¿por qué no haces un libro de un calendario de Adviento? Porque era en Navidades, creo que ¿qué fue en es las un Navidades calendario de pasadas. Adviento? Yo no sé lo que es. Sí, son unos libritos Sí. de cartón y tiene ventanitas. Y es el mes de diciembre, desde el día 1 hasta el día 24. Entonces, detrás de cada ventanita la vas abriendo el día 1 de diciembre, la abres y tienes un chocolatito, te lo comes. Ah, Y es como el advenimiento de Jesucristo. Bueno, es como una tradición que tenemos en casa. ah, Entonces, sí. pues vas comiéndote un chocolate cada vez y tal. Y bueno, en este caso, pues me dijo mi mujer, ¿y por qué no haces un libro? ¿Por qué no? Entonces, bueno, de ahí surgió la idea y me salió lo he dividido en dos partes, pero me salían 100.000 palabras, que para un libro infantil es una barbaridad. Es Entonces, demasiado, claro, quizás. lo he dividido al final Lo has bueno. dividido, pero ese ya es más como juvenil, entiendo. O Sí, infantil. sí, tiene un poquito de todo. ¿Qué edad? ¿A qué edad se Yo dirige? diría a partir de 8 años, de 8 a 15 De años, 8 a quizás. 15 años. Sí. Como hay lectores, hay niños que con 8 años son unas máquinas y otros que son Sí. más, tardan más, y bueno, pues como si Bueno. lo quiera leer un adulto, ¿eh? Ya, la verdad que a mí me encantó. Háblanos de las traducciones. ¿Has Sí, traducido? ¿A qué idiomas has traducido? ¿Qué libros has pues traducido? ¿Cómo al lo has alemán, hecho? el primero de los Fabré al alemán, Al alemán. tengo una fan Sí. que me contactó una vez, que le encantaban mis libros y tal, y si le permitía, pues eso, traducirme los libros al alemán. Y me ha traducido el primero y ahora está traduciéndome el segundo. Y los Se habéis llama, publicado en Amazon también. sí, el primero está publicado en Amazon, sí, en Amazon Alemania. Y bueno, la verdad que, oye, ¿Se vende o...? no Bueno, deja de ser una cosa que suma. Bueno, alguna cosilla va alguna cayendo, pero cosilla. como tampoco le doy todo, hasta que es eso, tú lo sabes, es una saga. Hasta que no estén los 6 traducidos, Claro, la claro. gente se queda con el primero y te quedas ahí como que tal. Y También luego cuesta mucho también, hacer marketing en un idioma que no es el tuyo. exacto, Claro, exacto. porque
claro, en español, por ejemplo, estamos haciendo esta entrevista, puedes hacer muchas acciones, pero hacer marketing en un idioma que no controlas es complicado. Sobre todo alemán, con inglés aún podría, pero en alemán no, no entiendo papa, entonces Ya, para poner los productos por los que pujar no sabes ni siquiera de qué género son los libros, ni... ya, cuesta un poco más, Sí, claro. sí, sí, sí. ¿Y al inglés? ¿Has hecho algo al inglés? Al inglés sí, traduje varios de los cuentos, los hice yo, bueno, tengo cierto nivel, he viajado, he estado en Estados Unidos y bueno, tengo Tú cierto mismo nivel y lo has bueno, los traducido. como son cuentos infantiles, ni siquiera me atrevería con los Fabré porque ya tiene, bueno, un lenguaje un poquito más trabajado, pero un cuento al final pues es muy Claro, es un básico lenguaje muy y sencillo para traducirlo en inglés es muy sencillo. y la mayoría de tus libros tienen ilustraciones. Sí, sí. Los infantiles, los Fabre tienen ilustraciones dentro. No, los Fabre No, es tiene portada y texto. contraportada, sí, sí. Entonces, Es para ti es novela muy ligera, importante el digamos. tema de la ilustración. ¿Cómo lo haces? ¿Quién te ilustra? ¿Lo haces Pues tú mismo? en el caso de los Fabre, eh, lo hizo, bueno, las primeras portadas que tuvieron las hizo mi hijo Alberto, que bueno, en mi página web está su enlace al Instagram porque es un Sí, lo gran he visto. dibujante, tiene su iPad ahí y bueno, hace locuras, hace Hace cosas de pósters, Dragon Ball, por lo que he sí, sí, visto. hace unos pósters que son increíbles, son profesionales, Es una también es verdad que pasada, sí. se tira días, pero tiene una calidad esto que amplías, amplías, amplías y tiene un nivel de detalle espectacular. Y claro, bueno, su profesor, cuando vi que tenía tanto talento, pues lo metí a clases con un profesor de cómic que es Daniel Docampo, que es un monstruo y bueno, es un tío que ha publicado en Francia, en Japón, ha hecho mil historias y bueno, ya tiene cierto renombre, sobre todo en Francia. Aquí en España acaba de hacer un libro sobre el Camino de Santiago, pero yo creo que donde más se le conoce es en Francia, que es donde es como el centro del cómic en Europa. Así como el centro del mundo es Japón, pues aquí en Europa es Francia donde más Donde se más se trabaja. le conoce. Francia, Bélgica, tal, y es ahí donde se le conoce más. Y es un gran dibujante y pues me ha hecho las portadas y se puede Yo ver creo que que tus portadas tienen un altísimo nivel, la verdad. sí, sí, el tío dibuja que es una pasada. Aparte le Seguramente es una de dije, las claves del éxito de la saga. seguramente, le dije, Dani, hazme, quiero esto, 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 como si estuviera en mi cabeza leyendo lo que, la verdad que un trabajo excepcional, sí, sí, Es muy bueno, muy bueno. sí, sí. Vale, háblanos de tu próximo proyecto, una épica historia de amor con aventuras y giros argumentales. Pues sí. ¿Cómo se titula? Pues no, no lo sé, No no lo lo sé, sabes, no tengo ni pero idea. Ahora ¿qué mismo, estás escribiéndola? no, 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 que va. Ahora estoy Está... terminando de publicar un cuento que me Sí, pidió mi mujer que hiciera sobre una lobezna que se llama Nala y bueno, que es como que acabé la semana pasada el calendario de Adviento, las dos partes, ya está sí. publicado y ahora me puse con este cuentito y cuando la acabe me voy a poner con la novela, pero la verdad que no, no sé el título, estoy leyendo paralelamente El italiano de Arturo Pérez Reverte, que es una novela, Sí, es una historia de amor y tiene ciertos ingredientes, entonces como que necesito meterme en situación. Al final una historia de amor nunca la he escrito y necesito como, a ver, ¿cómo va esto? Entonces, una estás en vez la acabe de fase previa de leerla, investigación ahora. correcto, correcto. Entonces, luego ya, pero sí que supongo que tendrá algo de historia y giros y flashbacks. Bueno, eso, no, no va a ser en en la misma época, va a haber una mujer que tiene ahora a lo mejor 45 o 50 años y recuerda su pasado, bueno, y luego vuelve otra vez al futuro. Bueno, a ver, La verdad es es... que tocas todos los palos, o sea, Sí, sí, ciencia sí, ficción, thriller, no sé, aventuras y ahora amor. sí, sí, y bueno, y lo que queda. Tengo más Y- cosillas en la agenda, también quiero hacer una... A mi hijo Joel le gusta mucho el tema del manga, entonces sí, quiero escribir una novela estilo manga completamente. con dibujos Vamos, y tal, con... sí. Los Fabrés es una novela ligera, la verdad que tiene mucho de manga, pero sin ilustraciones. Esta va a tener muchísimo más de manga que los Fabré, va a ser muy estilo japonés y ya ilustrada. Ahí pondré a Alberto a trabajar duramente para que me lo ilustre y bueno, Muy bien. así estamos. Stephen King es tu escritor favorito Sí, sí, sí. y en especial su libro Mientras escribo.
correcto. Sabes que no lo he leído, qué vergüenza. ¿Qué va? Me da vergüenza decirlo, o sea, cuando preparamos la entrevista digo, ostras, yo que soy tanto gurú de la autoedición y tal, un Sí, libro tan conocido de cómo escribir, sí, no lo he sí. leído, pero te prometo que lo voy a leer las Sí, próximas semanas. Háblanos de Stephen King, su influencia en tu literatura, en tu vida, qué libros te gustan de él, las pues películas. no sé, de Stephen King podría resumírtelo y es mi opinión humilde que le darán el premio Nobel el día que se muera a título póstumo como muchas otras cosas que se hacen. No puedo entender cómo alguien que ha escrito tanto y tan bueno y de tanta calidad y que ha influido a tanta gente, que ha entretenido a tanta gente, deberían darle el Nobel solo por los buenos ratos que nos ha hecho pasar a tantos millones y millones y millones de lectores y a tanta gente que gracias a él pues pues ahora es un ávido lector también. Y bueno, sí que muchísima influencia. En cuanto al libro este de Mientras escribo, pues fue como también otro de esos precursores a que yo me hubiera decidido a escribir, porque te da un montón de consejos sobre cómo ser escritor y cosas tan tontas a veces como que tienes que estar tranquilo, que alguien quiere escribir, que tiene que llevar una vida calmada, tiene que relajarse, no puede estar estresado porque necesitas poder crear ese ambiente en tu cabeza y bueno, mil consejos más. Tiene como 20 consejos que no sabría decirte ahora, pero es una lista que se puede buscar en Google y consejos de on writing de Stephen King y tal, y te salen 20 líneas ahí con cosas básicas, como que tienes que estar casado, mantenerte casado, mientras escribes un libro, no te divorcies, eso te trastoca No, tal. porque te trastorna, hay que tener estabilidad emocional. Efectivamente, estabilidad emocional. Al final estás recreando emociones y tienes que estar tú emocionalmente centrado también. ¿Y qué libro suyo es el favorito tuyo? Bueno, mientras escribo es por su Ese es, pero de influencia, las novelas, yo diría que It. quizás It por no sé, ¿Y es, las películas qué te parecen? ¿Es mejor el pues libro unas o buenas, otras otras no no tan tanto? buenas. Unas muy buenas, otras no tan buenas y otras muy malas. Y él mismo lo dice, hay algunas que le han salido rana. Por ejemplo, de lo más reciente, me gusta mucho Doctor Sueño, que es la segunda parte de El Resplandor, Sí. que el protagonista es, bueno, Ewan McGregor y hace un papel, hace de hijo de, o sea, el que era el niño pequeño en El Resplandor, el hijo de Jack Nicholson, pues ahora ha crecido y tiene también El Resplandor y tal. Ah, Y está muy muy bien, tanto bien, los libros como, como, como como las las películas películas. están muy bien, sí, sí. Dijiste que una de tus motivaciones para escribir fue alejar a tus hijos de las pantallas. Sí. ¿Qué opinas sobre la influencia de la tecnología en las redes sociales en la lectura y la creatividad en general? Pues pecador, yo soy el primer pecador que cuando ellos tenían 2 años les monté un portátil, un ordenador de sobremesa cada uno, porque por aquel entonces no es como ahora. Ahora todos los padres estamos muy preocupados por el grado de inmersión en las redes sociales y en las tecnologías, en las tabletas, en las pantallas que tienen nuestros hijos y nosotros mismos incluso. Por aquel entonces no. Bueno, un PC era estimular en los niños y bueno, de ahí es como si la enseñanza fuera a remolque de esto y ahora, cuando menos se necesita que se implante la tecnología y volvamos atrás para rescatar, al menos en las aulas, a los chicos de las pantallas, es cuando más se están implantando, porque hemos ido con mucho retraso en ese sentido. Entonces, yo creo que ahora en las aulas deberían eliminar completamente las pantallas y todo eso porque están súper metidos. Bueno, sí es verdad que yo culpable el primero, porque cuando tenían 2 años les metí, recuerdo que había un software, un programa se llamaba Pipo y tenía varios módulos, entonces era para aprendizaje y para aprendizaje temprano de ciertos conceptos de la escritura, de la autoescritura, de habilidades cognitivas, etcétera. Bueno, era para estimularlos, en definitiva. ¿Tu Y les ebook ahí o les ayudó papel? ¿Tú qué los lees? lumbrales. Papel, sí, papel. No tienes Soy, Kindle ni nada de eso. no, no, leo un papel. Me compré antes, o sea, hace años me había comprado una
un e-reader, Sí. pero nada, ¿No te nada. gustó la Yo experiencia? necesito papel, no sé por qué, soy muy tradicional Es que hay en eso. muchos estudios que dicen que el cerebro retiene más la información en papel que en las pantallas. No sé por qué es, no, es algo emocional. Ahí sí que no sabría explicarlo racionalmente. Es como que necesito tener un libro en las manos, no es la tableta, es como que no sé, no Ya, leo bien, ya, no ya, estoy ya, cómodo. ya. Yo cuando Supongo tengo que que estudiar un libro lo leo en papel, sí. pero cuando es por entretenimiento, una novela, a veces sí que lo leo en el ebook. Yo entiendo que la gente que lee mucho necesita un ebook porque si no es prohibitivo, ¿no? Pues estar Ya, gastando en novelas 20 euros cada sí, novela y leerte 2 libros por semana, al final te dejas un dinero. Entonces, bueno, siempre es mejor pues tener un reader o un sí, ebook. es más económico, tiene sus ventajas. Háblanos de escribir en gallego. Pues la verdad que es otra cosa que me salió. Eh, o sea, mi padre siempre me ha hablado en gallego. Él Sí, es de pueblo y por eso tiene tantas anécdotas de pueblo que me contaba desde que yo era niño. Y aunque hablo castellano, mi padre siempre me habló en gallego. Y claro, es muy complicado cuando solo mi padre me hablaba gallego y todos, mi círculo de amigos todos me hablan castellano, mi madre castellano, familia castellano, ahora en el trabajo todo el mundo castellano. Al final es muy complicado. Y yo hablo castellano, pero como siempre me hablaron en gallego, pues ya te digo, me salió. O sea, me puse a escribir y salió en gallego perfectamente. Luego el Word tiene su corrector de gallego sí, también y sí, sí, sí. siempre hay palabras que estudié gallego hace 20 años, entonces ya se me olvidan muchas palabras, las normas gramaticales van cambiando, ortográficas, entonces bueno, ahí el Word ya te ataja. Pues. ¿Pero lo has traducido este libro a No, lo castellano? escribí en gallego directamente, solo está en gallego, sí, ¿Y lo solo has en gallego. publicado Lo he en publicado Amazon? en Amazon, sí, sí. Me he pasado por editoriales, pero bueno, a principio del verano. Y me dijeron que como esto va a tiempo, me pasé por Galaxia y por Xerais. Les dejé unos ejemplares a ambos y bueno, son las editoriales más grandes que hay en Galicia, en gallego. En gallego. Y si a alguno les interesa, alguno, bueno, en principio me comentaban que si ya está publicado en Amazon, que no les interesa, que tendría que ser, y les dije yo, "Uf, no hay problema, yo escribo lo que queráis, vamos, será Ya. problema. Ya, a ver, publicar en gallego es más fácil que en español, creo yo. Menos, sí, es un nicho más, Es un más pequeño. nicho, Sí, pero sí, claro, sí, vender es mucho más complicado porque el claro, público es mucho más más pequeño y en Amazon menos que en Amazon. Ni, exacto. ni siquiera encuentras la categoría en la BISAC en la que meter el libro, hay No, ebooks hay en libros en gallego. gallego. Creo que hay una categoría que es libros en gallego y ahí va todo. Correcto. Ebooks en gallego y todo a batiburrillo, sí, 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 y tal ahí cual. está todo mezclado, es mucho más difícil vender. Sí. Háblanos de la colección Animales Felices. ¿Cómo nace la idea de hacer esta colección? Esto es ya infantil, Sí, claramente. sí, Eh, sí. ¿Cuál es la temática que los une? Pues Háblanos, háblanos sí, de esta colección. los protagonistas son animalitos. Entonces, Ujú. nada, es como cada vez que escribo un cuento es como cuando acabo de escribir un libro gordo, una novela que vas 80, 90, 100.000 palabras y estás ahí. Mismo lo de los Fabré, los de los Fabré son los tres últimos, tres, no, a partir del tercero ya tienen 85.000, 90.000, 100.000 palabras. Y entonces después de cada uno de esos es como que te apetece. Es como cuando vas en la bici, a mí me gusta mucho Mm. el ciclismo y vas subiendo y luego te gusta estirar las piernas, bajando y tal. Esto es como, escribir un cuento es como, bueno, venga, ahora me relajo, escribo un cuentito, algo ligerito, pero me permite seguir escribiendo y a la vez no me consume tantos recursos ni de tiempo, ni de concentración, ni de, al final es un cuentito ligero con sus dibujitos y tal, y bueno, es Pero más. tiene ahí un trasfondo ético, hay un Sí, mensaje, sí, 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 todos tienen una eso, enseñanza. exacto. El hilo conductor son los, bueno, que son animales, pero todos tienen, bueno, pues eso, la típica fábula de la cigarra y la hormiga, o bueno, que Sí, hay que ser solidario, que hay que ayudar a los demás, que no hay que dejarse engañar, que hay que ser respetuoso. Cada uno de ellos tiene un tip, un núcleo, algo transversal que une la historia y que da un mensaje moral siempre para los niños, para que, bueno, para que sean mejores personas. es que, claro, no es solo entretenimiento, es educación también Y este tipo de también, libros. Y los también, padres también, porque hay quien lo compra es el padre o la madre, quiere que eduque al niño.
o a la niña. Entonces es muy importante que haya ahí un mensaje, ¿no? Sí. Claro, que sea educativo. Luego tenemos el diario de Fito el dinosaurio. Abordas el humor para el público infantil. Háblanos de este proyecto. Es una saga. Son 4 libros, sí. Pues es como si los dinosaurios hubieran vivido en una sociedad como la nuestra, Sí. y es muy histriónico bueno, muy hasta a veces escatológico y bueno, es muy humor muy infantil, bueno, muy humor de niños. Y bueno, sí que está simpático. Y es eso, es como eso, es un libro ambientado hace no 65 millones de años, como dice todo el mundo. 65 millones de años se extinguieron, pero los dinosaurios vivieron en la Tierra muchos millones de años antes de esos 65 millones de años en los que se fueron desarrollando. Y bueno, es verdad ¿Pero que que... son humanos primitivos o...? No, no, son dinosaurios. O sea, Son dinosaurios, solo dinosaurios sin personas. sí, solo dinosaurios Ah, que tienen vale. sus casas, sus coches, viven como nosotros vivimos ahora, pero en aquella época. Algo como los Y Picapiedra, pero con dinosaurios. sí, sí, Algo más o así. menos. Sí, Algo sí, así. tal cual, tal cual. Ah, bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Y luego, ¿hay algún género o tema que no has tratado y que quieras tratar en el futuro? Sí, pues me gustaría, ya que soy pedagogo, hay una cosilla que tengo ahí la espinita y qué pasa, que es un proyecto complejo y eso sí que me llevaría mucho tiempo, con mucha documentación, que sería escribir un ensayo, que eso no lo he hecho todavía, sobre pedagogía y sobre pedagogía orientada a preadolescentes y adolescentes. Yo creo que hay mucho mercado ahí, hay mucho padre desesperado y la verdad que yo lo tuve siempre muy claro. Y bueno, al margen de que hay que dar siempre mucho cariño a los hijos y siempre sin malcriarlos, evidentemente tienes que ser padre, no, no solo amigo, sobre todo padre o madre. Yo creo que el secreto para educar, para criar a un adolescente o preadolescente es darles mucho amor. Para mí siempre ha sido el más secreto. Cuanto más enfadado estés, más desesperado, menos los comprendas, más amor tienes que darles. Tienes que hacer ese ejercicio para ser cariñoso con tus hijos y saber que si te pones en su contra es muchísimo peor. Ahí te cierras, luego no confían en ti, luego no hablan contigo, entonces tienes que respirar hondo, contar hasta 10 o hasta 1 millón y cuando te hayas tranquilizado vas a su habitación y hablas y le das un abrazo y si le has tenido que reñir siempre después, ser cariñoso con ellos. Es lo más, para mí es lo más importante. Y el Entonces, ejemplo, bueno, ¿no te parece? sí, 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 el Educar con ejemplo, el ejemplo. por supuesto, Yo creo muchísimo en eso. el modelado es el principal motor para la educación, el dar buen ejemplo y eso que dicen a veces. Bueno, hay un refrán por ahí que haz lo que yo dijere y no lo que yo hiciere. Bueno, no me acuerdo cómo era exactamente, pero no, no, para nada, para nada. Hay que saber predicar con el ejemplo y no quieras que tus hijos, si no quieres que tus hijos no hagan algo, no lo hagas tú tampoco, y menos que te vayan a hacerlo, evidentemente. Bueno, Arturo, y dime si tú, ¿cuál es tu escritor favorito, aparte de Stephen King? Pues me gusta mucho Arturo Pérez Reverte. Te comentaba antes, estoy leyendo el italiano ahora Sí. para ambientarme un poco, me gusta mucho, tanto como escritor como las cosas que dice, a veces muy polémico. Es verdad que es una persona que, bueno, también tiene una edad y a veces cuando la tenga, yo supongo que cuando tenga 70 y pico, 70 años creo que tiene él, por ahí, también diré lo que me dé la gana o no, no lo sé, pero sí que se permite a veces, pues o a lo mejor dice cosas que, pero sí que me gusta mucho cómo habla y la sensatez con la que dice las cosas que dice. En una sociedad tan loca en la que vivimos, sí que Sí, en una sociedad tan políticamente correcta, que haya sí, una persona que se atreva a romper eso y a decir lo que piensa, sí, sí. la verdad tiene un valor. Aunque a veces diga cosas que son, ojo, tío, pues córtate un poco, a ver, pero bueno, sí que da gusto escucharlo muchas veces, sí. Pues nada, Arturo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Recomiendo a todos los espectadores del canal que os paséis por la web de Arturo, que vamos a dejar en la descripción de este vídeo. También vamos a dejar un enlace a la saga de los hermanos Fabre
que es muy interesante. Es unos libros, de verdad, si tenéis hijos de infantil o juvenil, os recomiendo muchísimo leerlo. Son libros que están muy bien editados, muy bien escritos, una excelente portada, un excelente contenido. Y hasta una próxima ocasión, Arturo. Gracias Gracias a vosotros. y un saludo a todos. Un saludo.